con los conflictos territoriales y sociales, ¿cierto?, del país, va una guía que tiene que ser resuelta por ustedes. Son 2 preguntas de investigación, ¿ya? Yo le estoy, ¿cierto?, también adjuntando dentro de la guía algunos links, ¿cierto?, de videos principalmente, donde ustedes puedan ingresar, puedan verlo, ¿cierto?, para poder desarrollar las preguntas. También, por supuesto, pueden responder en base al conocimiento propio, pueden responder buscando infografías donde mejor ustedes se sientan cómodos, ¿ya? Pero esta guía, la del día de hoy, que tiene que ver con que ustedes entren en algún momento a ver un video o a buscar información, me gustaría dejarla prácticamente como una guía obligatoria porque tiene que ver, ¿cierto?, con la capacidad de ustedes de poder escribir en su cuaderno, ¿cierto?, y desarrollarla de la mejor manera posible, ¿ya? Como siempre ustedes tienen mis datos, tienen mis correos, donde pueden, y me pasa, porque muchos compañeros de ustedes me escriben para solucionar dudas y lo agradezco, ¿cierto? Ustedes me escriben y vamos, ¿cierto?, resolviendo todas las dudas que ustedes pudiesen tener en esta clase, ¿ya? Así que, como siempre yo le estaba diciendo, estoy escribiendo en el chat, listo, y mi correo, ya, con el cual podamos tener una comunicación mucho más fluida, ya. Yo los felicito, la verdad, ahí está mi correo profe, en el chat está saliendo. Yo los felicito, chiquillos, porque he tenido una muy buena acogida de parte de todos los cursos, de los 3 cursos que están, ¿cierto?, impartiéndose en esta tarde acá conmigo, ya, porque se nota la participación, me responden, si bien algunos me han enviado un trabajo, el otro no, todavía tenemos tiempo ya, y no dejen de participar con las guías, ya, porque las guías, la verdad, pueden ayudar muchísimo a la hora, ¿cierto?, de evaluar. Ahí se fue mi correo, ¿ya? Dicho esto, por supuesto, vamos a comenzar a dar inicio a la clase, que en esta oportunidad va a estar a cargo de las profesoras, ¿cierto?, Paz y la profesora Carolina, con una pequeña retroalimentación de lo que estábamos viendo la semana pasada, ¿cierto? Y que ya luego vamos a ir disipando dudas, ¿cierto? O las profesoras también van a estar a cargo de eso, ¿ya? Así que a prestar atención, por supuesto, y conmigo volvemos después y dejamos a cargo de la clase a la profesora Carolina Castillo. Ya, profesor, gracias. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, algunos ya los había saludado previamente mientras ingresaban. Como bien dijo el profesor Luis Córdoba, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada. Ya, espero que estén atentos y atentas porque vamos a hacer algunas preguntas, ¿ya? Así que, bueno, repasando lo aprendido, Colegio San Alfonso Vespertina, a cargo de las profesoras Carolina Castillo y profesora Carolina Paz del PIE 2021, ¿ya? Y como ustedes muy bien recuerdan, en la clase pasada vimos primero que todo qué era la geografía política, que es una ciencia social que estudia las instituciones políticas creadas por el hombre. Su objetivo principal es el análisis del territorio y el ordenamiento del Estado, ¿ya? ¿Qué estudia la geografía política? Bueno, dentro de todo estudia el mundo contemporáneo. Su objetivo es el análisis del territorio y el ordenamiento del Estado. ¿Cuáles son los elementos del Estado? El gobierno, representado en el poder político, el pueblo, ¿ya?, que en este caso es la nación, el territorio, y a la vez está regulado o dividido en 3 partes por 3 poderes, ya que son, como lo comentamos en la clase anterior, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿ya? El poder ejecutivo planifica y ejecuta proyectos de un país. En este caso, el poder ejecutivo está representado en la figura del presidente y del gobierno. Después tenemos el poder legislativo,
que en este caso es el encargado de formular las leyes de nuestro país y está representado en la figura del Congreso y del Parlamento. Y por último, el Poder Judicial, que está formado en este caso por los tribunales de distintas y cada una de las áreas que lo conforman. Y para finalizar, también hablamos de cómo estaba conformado el sistema de nuestro país, ¿ya? En este caso, el sistema político que rige a nuestro país es la República Democrática. Y nuestra forma de gobierno es la República Presidencial. ¿Ya? Una vez dicho esto, vamos a trabajar en el siguiente desafío. Ya, voy a dar paso y voy a ir nombrando para ver si están atentos o si pudieron poner atención para poder hacer el repaso. Me dicen que no se escucha bien. ¿Todos pudieron escuchar, profesores? Sí, ¿Se profesor. escuchó bien? ¿O porque estaba leyendo el chat de que habían alumnos que decían que no se escuchaba bien? No se escucha bien, profe. Ah, ya, Me muchas escucha gracias. bien. Entonces, Profesora, a mí no me llega bien la señal. ah, ya, ok, muchas gracias. Entonces, vamos a pasar a continuación al desafío, en este caso, que vamos a hacer algunas preguntas. Ya. Me gustaría preguntar a la alumna. Ya. Tamara Muñoz. ¿Tamara está por ahí? Sí. Ya. Le voy a hacer la pregunta número 1. De acuerdo a lo que vimos recién en el Power y con lo que hemos visto en la clase anterior, si usted me puede decir, ¿qué entiende usted por geografía política? Por lo de las clases y todo, él es un estudio social ¿Ya? que... Espérame un poquito. Tranquila, no se preocupe. Ya, ahora sí. Una ciencia social que estudia ¿Ya? las instituciones más que nada como lo que usted dijo antes, porque era política social, legislativa y judicial. Ok. Entonces, muchas gracias, Tamara, como muy bien dijo, ya la geografía, en este caso política, es una ciencia social. Y obviamente que estudia las instituciones políticas. ¿Ya? Muy bien, Tamara. Le vamos a preguntar a continuación a Abigail Zamora. Abigail, ¿está por ahí usted? Abigail. Es la geografía política. No, no está Abigail. Ya, vamos a preguntarle entonces a Nicolás Altamirano. Nicolás Altamirano. Sí, Ya. Buenas noches. buenas noches. Le voy a hacer la pregunta número 2. Si usted me podría decir con sus palabras qué estudia la geografía política. Estudia las relaciones entre los poderes políticos y la geografía. Muy bien, exacto. Gracias, Nicolás. Muy bien. Como bien dijo Nicolás, la geografía política estudia también, aparte de, como dijo Nicolás, las relaciones entre los distintos poderes del Estado, también el ordenamiento que tiene el Estado como tal y también el análisis del territorio. Ya recuerden que estamos viendo geografía, en este caso, humana, política y la próxima semana geografía económica. Muchas gracias, Nicolás. Ya. Ahora vamos a pedirle a la alumna Olga Aguilar. Olga, ¿puede activar su micrófono, por favor?
Sí, profe. Ya, muchas gracias, buenas noches. ¿Me puede usted nombrar los 3 elementos del Estado? Los 4, perdón, los 4 elementos del Estado. El territorio, Ya, el poder, la población. Profe, el espacio geográfico. ya, muchas gracias. Muchas gracias. Ya. A continuación, le vamos a pedir a Bob Garcón. Bob, ¿puede activar su micrófono, por favor? ¿Me escucha, Bob? Ahí sí. Sí, profe. Buenas noches. Ya. Buenas ¿Usted noches, me profesora. podría nombrar los 3 poderes del Estado? El poder, el pueblo, soberanía, espacio, gobernación. Ya. ¿Me Y entiende? sí, sí lo entiendo. Y estos poderes, recuerda que se dividen en 3, ¿cierto? Sí, en 3. Uno el que hace las leyes, ¿recuerda cómo se llama ese? No me acuerdo. Bueno, yo le voy a recordar, no se preocupe. Los 3 poderes del Estado son el legislativo, Sí, el ejecutivo el legislativo, ejecutivo, y el judicial. Claro, el judicial. Ya pues, muchas gracias, Bob. Gracias a usted. Ya. Emania Josep. Sí, acá estoy. Ya, ¿me puede nombrar una característica, en este caso, del poder ejecutivo? Una sola que usted recuerde. Judicial, No, ejecutivo. ejecutivo. Ay, no me acuerdo. Recuerde que, mire, Ya. el ejecutivo se centraba en este caso en la figura del presidente y del gobierno. Entonces, Habla de los senadores. ese es el otro poder. Otro poder. Senadores. A ver. Oh, Pero no se preocupe. Si no lo recuerda, no importa. Mire, el poder ejecutivo es el que planifica y lleva a cabo los proyectos de una nación o país. En este caso, por ejemplo, está radicado en la figura del presidente y del gobierno de turno en este caso. ¿Ya? No se preocupe. Lo importante es que estaba atento. ¿Ya? Así que muchas gracias, Emma. Ya, Miguel Ortiz, ¿puede activar su micrófono, por favor? Miguel, ¿activó su micrófono? Ya, a ver, le vamos a preguntar, mientras Miguel activa su micrófono, le vamos a preguntar a Lorena Fuentes. Lorena, ¿me escucha? Ahora sí. Ya, gracias Lorena, buenas noches. ¿Usted me podría nombrar una característica del poder legislativo? Es el Congreso, la Cámara de Diputados y los senadores. Muy bien, muchas gracias Lorena. Muy amable, muchas gracias. Ya, de nada. Yolanda Cerda.
Puede activar su micrófono, por favor. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Yolanda. Una pregunta. Necesito que me nombre una característica del Poder Judicial. Una característica De acuerdo a lo que vimos con el profesor y al resumen de ahora. Judicial. ¿Qué le dice la palabra judicial? Mire, le doy una pista. Tiene que ver con la justicia, tribunales. No importa, igual después vamos a hacer un repaso junto al profesor, así que no se preocupe. Ya. A continuación, Ulises Melipil. Puede activar su micrófono, hijo, por favor. ¿Me escucha, Ulises? Ulises, ¿me escucha? Parece que no está. Pía, ¿puede activar su micrófono? Sí, profe, buenas noches. Gracias, Pía, buenas noches. ¿Me puede nombrar cuál es el sistema político que rige en Chile? El republicano. El republicano. Muy bien. Muchas gracias, Pía, por su respuesta. Y por último, le vamos a preguntar a Eric Vergara. Eric, ¿me escucha? Profe. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me puede decir usted cuál es la forma de gobierno que tenemos en Chile? La democracia. Ya, la democracia, y como dijo su compañera anteriormente, está representado en la figura ¿de quién? Del presidente. Del presidente, por lo tanto, nos rige la forma de De la gobierno de República. República Presidencial. Exacto. Muchas gracias, Eric. ¿Ya? Muchas gracias. Ya pues, profesor, les agradezco a todos los estudiantes que participaron y a continuación le vamos a dejar el pase al profesor Luis Córdoba, agradeciendo el tiempo otorgado, profesor, para poder haber hecho este repaso de la clase profesora. anterior. Muchas gracias a usted. Impecable. La felicito, de verdad. Muchas gracias por la participación suya, también de la profesora Carolina, ¿cierto? Que yo sé que constantemente y semana a semana se está preocupando por nuestros muchachos. La verdad me deja bastante contento, primero que todo el material que pudieron trabajar, ¿cierto? Que pudieron realizar, y también la participación de prácticamente todos los estudiantes, ¿ya? Como bien decía la profesora Caro, lo importante muchas veces no es estar, ¿cierto? O no responder correctamente, porque para que podamos, ¿cierto? Ir sabiendo si vamos avanzando, esta seguidilla de preguntas se nos hace fundamental. Lo importante y el agradecimiento, por supuesto, está en todos quienes participaron, prendieron el micrófono, ¿cierto? Porque va a ser una de las temáticas que vamos a comenzar, ¿cierto? Y vamos a seguir realizando con nuestras profesoras pie semana a semana, ¿ya? Así que a Tamara, a Nicolás, a Olga, a Bob, a Emiliano, a Miguel, a Lorena Fuente, a Yolanda, a Ulises, que tuvo problemas de conexión, pero se expulsó a través del chat, ¿cierto?
a Pía, a Eric, todos gracias por participar. Por mi parte, todos tienen un punto que me pueden cobrar en algún momento cuando las notas por ahí estén aflojando, ¿ya? Así que muchas gracias, profesora, por el interés primero, ¿cierto? A las dos profesoras Pie y por la participación. De verdad que se lo agradezco muchísimo. ¿Ya? No, profesor, gracias a usted por brindarnos un espacio dentro de su clase. Y también yo leí las respuestas de muchos estudiantes que también contestaron, perdón, de manera escrita en el chat. Así que también se les anotó sí. por participación, tanto a los estudiantes que contestaron de manera verbal como a los que contestaron de manera escrita. Así que gracias, profesor. Exactamente, y ese espacio, siéntanse siempre con la posibilidad de generar este espacio para que puedan desarrollar también su trabajo. Yo de verdad feliz de la vida y lo vamos a seguir, por supuesto, haciendo semana a semana. ¿Ya? Ya, profesor. Gracias. Muy agradecido. Ya, chiquillos, antes de comenzar, ¿cierto?, la clase del día de hoy, donde vamos a hablar respecto a los conflictos, diferentes tipos de conflictos que se nos generan en nuestras organizaciones de personas, dejo abierta quizás un poco 5 minutos el chat para que podamos debatir respecto a este concepto o a estos conceptos que van tan de la mano, ¿cierto?, y que estuvimos viendo la semana pasada y que hoy de manera muy bien explicada por la profesora hemos visto, ¿cierto?, principalmente con la globalización y el neoliberalismo. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a ese tema? Ya quizá alguna duda que se haya generado la clase pasada, ¿cierto?, y que no pudimos alcanzar a responder, entendiendo, chiquillos, por último, y para ir cerrando estos dos conceptos, a la globalización y al neoliberalismo, como estos mecanismos, ¿cierto?, que han surgido en las últimas décadas, en donde nos enfrentamos, queridos estudiantes, a un mundo totalmente globalizado, ¿ya? ¿Qué quiere decir globalizado? Quiere decir que prácticamente en los temas económicos, principalmente, también en lo político, ¿por qué no?, ¿cierto?, en la cultura, en la educación, se busca que las fronteras del saber y de todos estos ítems se abran, ¿cierto? Esta idea, como lo nombrábamos la clase pasada, de una aldea global, ¿ya? Si bien es cierto, chicos, la globalización tiene que ver principalmente con lo económico, también, ¿cierto?, se amplía a diferentes tipos de ramas, como bien decía, la educación y a la cultura. Ya, para ir cerrando este tema, ahí Lorena Fuentes dice si le pueden explicar por qué Chile se rige por un sistema republicano. Más que un sistema republicano, Lorena Fuentes, nosotros estamos inmersos en un sistema democrático, ¿ya? Ese es el sistema político que rige en nuestro país. ¿Ya, Lorena? Por supuesto que dentro de este sistema democrático, como lo hablábamos en la clase pasada, ¿cierto?, estamos basados en el modelo presidencialista, ¿ya? Entonces, cuando nos pregunten qué modelo rige en Chile en política, ¿cierto?, nosotros nos tenemos que basar en que nos estamos basando principalmente en la democracia. Nosotros somos un país demócrata, ¿cierto?, y que está basado principalmente en la figura del presidente, ¿ya? Nosotros, como bien sabemos, cada 4 años, ¿cierto?, vamos a las urnas de manera libre, de manera espontánea. Ojalá, y el llamado, por supuesto, siempre es a la participación, sobre todo de los jóvenes, no pensar que esto, ¿cierto?, queda solo en la gente mayor, muy por el contrario, chicos, ¿cierto?, este sentimiento que tenemos que tener todos a la hora de participar en alguna actividad, ¿cierto?, electoral. ¿Por qué? ¿Por qué, Lorena? Porque nosotros, para poder, ¿cierto?, vivir en democracia y poder tener este modelo presidencialista, ¿cierto?, tenemos que ir a las urnas, ¿ya?, para poder elegir dentro del aparataje de candidatos que se nos presenten. No sé si lo hablé en esta clase o fue en la clase que vino posteriormente con el otro curso, ¿ya? Nosotros tenemos que saber identificar cómo funciona esa democracia en nuestro país, chicos. Y para eso necesitamos
conocer cada uno de los partidos políticos y a qué sector, ¿cierto?, representan. En Chile se sabe que existen partidos políticos de izquierda, tenemos el centro y tenemos la derecha. Si bien es cierto, la derecha tiene ultraderecha y la izquierda tiene, ¿cierto?, ultraizquierda, son los distintos, ¿cierto?, partidos políticos que nos van a generar a nosotros los distintos candidatos. Entonces, por eso uno llama, Lorena, y para todos los compañeros, por supuesto, a la participación ciudadana, a saber, ¿cierto?, quiénes van a ser las personas que nos van a representar, ¿ya? No es llegar y decir, no, la verdad que a mí la política no me importa y la verdad que ellos se arreglen. ¿Por qué, chicos? Porque en el fondo estamos permitiendo que un muy bajo porcentaje de nuestra sociedad estén tomando decisiones por la mayoría, ¿ya? Entonces después vemos por ahí cómo es bien fácil, ¿cierto?, que empecemos a recriminar y a decir por qué elegimos a tal o a cual candidato cuando ni siquiera tuvimos la intención de participar, ¿ya? Entonces, para defender ese modelo democrático, ¿cierto?, con el ejemplo del sistema presidencialista, debemos estar todos, ¿cierto?, llanos y partícipes, por supuesto, a querer, valga la redundancia, participar. ¿Ya? Chicos, hay una pregunta. ¿A dónde le llevó? Dice Adriana, profe, ¿me puede explicar sobre el neoliberalismo? Bien, Adriana, estamos contestando algunas respuestas. El neoliberalismo en sí, es bueno que lo sepan, es un sistema o una corriente económica, ¿cierto?, de pensamiento también, política también, por supuesto, que surge principalmente en la década de los 80. Ya, eso es importante que lo sepan. Surge principalmente en Estados Unidos, en el gobierno de Ronald Reagan, y surge también en Inglaterra, en el gobierno en ese tiempo de Margaret Thatcher. Y aunque ustedes no lo crean, el neoliberalismo surge en América Latina en la dictadura de Augusto Pinochet, ¿ya? Entonces, podríamos ampliarnos y decir que el neoliberalismo, ¿cierto?, viene a seguir esta corriente pensadora de los años 30 del liberalismo, ¿ya? Se plantea en América Latina, en Chile, y esto es bueno que lo sepan, en Chile principalmente, ¿ya? Y Chile va a ser el conejillo de Indias del neoliberalismo en América Latina, ¿ya? ¿Cuál es la idea principal del neoliberalismo, Adriana? ¿Ya? Primero, la libertad de comercio, ¿ya? Basado principalmente en que el Estado tenga una muy baja participación, ¿ya?, respecto a las actividades económicas que se generen. Es decir, chicos y Adriana, y en un resumen, el neoliberalismo viene a ponerle freno al Estado, ¿cierto?, a un Estado benefactor, para que sean los privados, a través de sus empresas, quienes se hagan cargo, bien digo, de la economía de los países, ¿ya? Entonces, en pocas palabras, viene a ampliar una economía, ¿ya?, de manera liberal y en donde el Estado tenga muy poca participación, ¿ya? Por eso genera resquemores, ¿ya? Por eso la gente está a favor del neoliberalismo, principalmente, chicos, principalmente la élite, ¿cierto?, los dueños de las empresas, ya que pueden, ¿cierto?, a manera nacional e internacional, ser partícipe principal, ¿cierto?, de la economía de un país, ¿ya? Y por eso también está mal visto desde el sector, principalmente el socialismo de izquierda, quienes sostienen, por supuesto, que no debería ser la empresa privada quienes vengan a solucionar los problemas de la gente, ¿cierto?, sino más bien sea un Estado benefactor. ¿Se va entendiendo, Adriana? No sé si le llegó a la Adriana, ¿está por ahí la respuesta? No tiene micrófono. Entonces, el neoliberalismo, chicos, viene, sin lugar a dudas, y está asociado al capitalismo. Viene a ampliar las economías de un país.
Hoy por lo general el neoliberalismo ya está prácticamente en todo el mundo, por eso se dice que va de la mano de la globalización, ¿ya? No existe hoy por hoy prácticamente ningún país del mundo donde la economía no sea, ¿cierto?, un bien que se trance en el mercado, ¿ya? Entonces, neoliberalismo va de la mano de los empresarios, de la libertad que ellos tienen para poder generar su comercio sin la necesidad de que el gobierno se meta en eso ni lo regule, ¿ya? Ahora bien, hay cosas, ¿cierto?, dentro del neoliberalismo, Adriana, que son ventajas y que son desventajas. Te voy a nombrar algunas. Las principales ventajas del neoliberalismo principalmente podemos encontrar el libre mercado, ¿ya? El libre mercado, por supuesto, la primera característica del neoliberalismo. Y principalmente también la competencia, ¿ya? Tenemos una amplia, ¿cierto? Una amplia gama de donde nosotros podemos adquirir productos, ¿cierto? Y que está regulado principalmente por la oferta y la demanda, ¿ya? Eso también es importante que lo tengan claro. Entonces, ventajas del neoliberalismo, Adriana, el libre mercado y la competencia, por supuesto. Y dentro de las desventajas que vamos a encontrar del neoliberalismo, principalmente la desigualdad, ¿ya? Y esto fuerte y claro, que lo entiendan de esa manera, ¿ya? De hecho, no por eso dentro de los principales conflictos que se generan está el rechazo al neoliberalismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque genera desigualdad. ¿Y por qué genera desigualdad, profesor? Principalmente porque está enfocada en quienes puedan tener acceso, ¿cierto?, a este libre mercado. Es decir, y en pocas palabras, si nosotros tenemos, ¿cierto?, y llevamos la educación, ¿cierto?, al mercado, ¿cierto?, van a tener mayores provechos quienes tengan acceso a poder pagarla. Solo quienes pueden poder pagar, ¿cierto?, van a tener derecho a calidad, desgraciadamente. Por eso, ¿cierto?, se habla mucho de una educación de calidad, por supuesto, y donde todos podamos tener la capacidad, ¿cierto?, de poder llegar a ella. Entonces, ¿qué nos genera el neoliberalismo? Como desventaja, la desigualdad. El monopolio es otro punto, ¿cierto?, de desventaja, Adriana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede hacer, y lo hemos visto en nuestra sociedad, queridos estudiantes, cómo se han coludido, ¿cierto?, y formando una especie de monopolio, incluso hasta por el confort, pues, chiquillos, ¿cierto? Entonces estos tipos, ¿cierto?, la élite de las empresas comienzan a ponerse de acuerdo incluso para decir nosotros vamos a cobrar todo lo mismo por un producto tan básico como es el confort. Ya entonces, neoliberalismo tiene cosas buenas, pero mayoritariamente y para la mayoría de las personas quienes no tenemos acceso, ¿cierto?, a las cosas de calidad, se nos hace muy complicado, ¿cierto?, ser parte de este modelo económico neoliberal que está más bien enfocado para quienes tienen las capacidades, las aptitudes y el tema económico para poder acceder a ellos. ¿Ya? Voy a ver, aquí estoy. Voy a leer un poquito el chat, espero haber aclarado idea. Me gusta que se genere un debate en el chat, chicos. Siempre es importante entender, y no quiero no dejar de decirlo, que estamos, ¿cierto?, siendo parte de un contexto de aprendizaje, ¿ya? Entonces, todos tenemos derecho, chiquillos, a expresarnos, pero de una manera que corresponda a este espacio de aprendizaje, ¿ya? Tenemos la gente tiene otros lugares donde podemos ir a quizás hablar de otra forma, con un vocabulario un poco más soez, ¿cierto? Están las redes sociales, no olvidemos que estamos en una sala de clase. Ya, chiquillos, se va entendiendo, dudas, consultas, miren, están todos opinando, todo sube menos los sueldos, el socialismo es igual y es hasta peor, nos dice Álvaro. Por supuesto, todos tenemos derecho a pensar de cada sistema político, social, económico, de la manera que uno quiera, ¿cierto? Y es la forma que nos encontramos en esta pequeña organización que tenemos nosotros como curso para poder expresarnos de la mejor manera
posible. Abigail nos dice, es que hay colusión hasta en el gas, ¿cierto? Eso se está viendo, lo estamos viendo hoy, Abigail, en las noticias, como hasta para eso, ¿cierto? Tiene relación con el libre mercado, nos dice Wilmy. Valentina, gracias a la muerte de personas en la Revolución Francesa. Por supuesto, la Revolución Francesa, sin lugar a dudas, va a sentar, ¿cierto?, las bases de lo que somos hoy por hoy como sociedad. Ya todos aportando, me parece perfecto, chiquillos. Sube todo menos los sueldos, ya lo dije. Valentina, con la entrada de Pinochet y los tratados de libre comercio que se formaron en dictadura. Por eso habla de que llegó en los 80. Nos roban por todos lados con el libre comercio. Mira, ahí un poco lo que estábamos describiendo, Valentina, ¿cierto? Las desventajas de este sistema neoliberal, que es importante que sepan, chicos. Profesor, ¿sí? disculpe que lo interrumpa. Lo que pasa es que Gabriela Tejeda planteó la siguiente pregunta. Dice que ¿por qué el presidente no puede tomar solo las decisiones del país y tienen que pasar por el Senado? Dice, si igual él puede decir, no acepto. En este caso, yo creo que se refiere al proyecto del retiro del 10%, del tercer 10%. Claro. ¿Quién nos hizo la pregunta? Gabriela Tejeda, que ¿por qué el presidente no puede tomar solo las decisiones del país y tiene que pasar por Gabriela, el Senado? Gabriela, muy buena pregunta y muy acorde a lo que estamos viendo. Principalmente el presidente, ¿cierto?, no puede tomar medidas tan constitucionales, por así decirlo, solo, porque si no ya estaríamos en otro modelo de gobierno. Eso es lo primero, ¿cierto? Hemos visto cuando los presidentes tienen la fuerza y el poder para decidir solo, cómo ese tipo de gobiernos termina muchas veces en dictaduras, ¿ya? Por eso nosotros estamos inmersos en la democracia, ¿ya? Porque no le podemos dejar el poder solo a una persona, ¿ya? Y pese, Gabriela, pese a que el presidente sí tiene atribuciones para tomar decisiones por el país, hay ciertas leyes, por supuesto, con las cuales él no puede, ¿cierto?, pasar por lo otro, sobre los otros poderes del Estado, como lo vimos, no puede pasar sobre el Senado en algunas leyes, tampoco sobre el Congreso o el Poder Judicial. Ya, entonces, principalmente por eso, porque se nos pondría un poco, ¿cierto?, en desequilibrio esta democracia que la verdad ha costado mucho mantenerla durante todos estos años y que hemos perdido en un buen, ¿cierto?, tiempo en nuestra historia reciente en Chile, principalmente por eso, ya por eso existen los aparatajes del gobierno, por eso existen los poderes del Estado de las cuales hemos hablado hoy y en la clase anterior. Ya a veces, muchas veces, lo hemos visto en la historia de la humanidad, chicos, cuando el poder recae en una sola persona, ¿cierto?, todo termina mal. Alguien daba ahí el ejemplo de la Revolución Francesa, ¿cierto? Y en ese tiempo el poder estaba principalmente en un hombre, Luis XVI, ¿cierto?, con su esposa María Antonieta. ¿Y cómo terminó la cosa? Lo vamos a ver en el segundo semestre. Termina guillotinado, ¿cierto?, el hombre, su mujer, porque en el fondo estaba todo el poder en una sola persona. Eso también, por supuesto, nos lleva a distintos tipos de tragedia. ¿Ya? Profesor, Carolina. una pregunta de Sergio. Sergio. Sí, ¿qué lo lleva a separar los tres poderes del Estado? ¿Cómo? ¿Qué los lleva a separar los poderes del Estado en tres partes? ¿Qué nos lleva? ¿Y qué los lleva a separar los poderes en tres partes? Principalmente nos lleva a separar los poderes del Estado, el mismo ejemplo que estábamos dando, que todo no recaiga en una o dos personas, ¿ya? Que son las bases principales de la democracia, chicos, no olvidemos eso, ¿ya? Alguien estaba, mira, acabo de leer ahí a Valentina Tiare, que ha participado bastante, ¿cierto?, que nos dice, la leo, no la leí más arriba, pero dice totalitarismo absoluto, o me equivoco, por supuesto, ¿cierto? Si no existieran estos poderes del Estado separados e independientes unos del otro, podríamos terminar, como dice
Valentina Tiare con un totalitarismo absoluto. Y lo vamos a ver en la segunda parte del año, ¿cierto? Cuando hablemos de los totalitarismos y veamos cómo terminaron, ¿cierto?, esas naciones. El totalitarismo propio de Hitler, de Mussolini o del socialismo de Stalin. Ahí hay un ejemplo, por eso la división de los estados. Como dice Adriana también en el chat, para no terminar, como desgraciadamente vemos en la región con Venezuela, ¿cierto? Ahí recae prácticamente todo el poder, ¿cierto?, en el presidente Maduro. Y desgraciadamente vemos cómo está el país. ¿Por qué? Porque no existe la democracia, ¿cierto?, en estos tres pilares de los poderes del Estado que lo sostenga. ¿Ya? Entonces, el mejor ejemplo es el que da Adriana, ¿cierto?, que por lo demás les cuento es venezolana. Entonces, sabe, ¿cierto?, a ciencia cierta sobre el tema. ¿Ya? Así que te agradezco que puedas dar esa apreciación. ¿Ya? Ya, qué rico, hartas preguntas, se nos va a pasar la clase, ejecutivo, sí, está bien. Bob, y llegaría un día, no hay senador y presidente, se pueden tomar decisiones solo, no es lo que pretende la democracia, ¿cierto? La democracia pretende no dejar el poder en una sola persona, ¿ya? Ahí dice Rosa Pérez también, en Venezuela no hay democracia, por supuesto. Ya, chicos, entonces nos ha quedado un poco claro. Hemos intentado, ¿cierto?, dentro del tiempo que nos queda, responder consultas, ¿cierto?, que teníamos pendiente de la semana pasada. ¿Ya? Ahora, yo les voy a mostrar, ¿cierto?, y vamos a hablar, antes que nos quedan 10 minutitos, o le vamos a dar un poco cabida, ¿cierto? Hola Álvaro, apareció Álvaro, lo vi en pantalla. Le vamos a dar un poco de cabida a estos tres temas que tenemos pendientes para ir terminando el tema político, ¿ya? Pero nos va a servir un poco como introducción para que ustedes también busquen información y lo podamos debatir la próxima semana, ¿ya? Ya, chicos, qué buen momento se generó ahí. En algún momento, cuando ya tengamos clases, ¿cierto?, pasada, contenido pasado, nos vamos a tomar una tarde, ¿cierto?, una clase entera para que podamos debatir, porque es la única manera, ¿cierto?, que vayamos disipando dudas y que cada uno de ustedes también se puedan ir explayando, ¿ya? Felicitaciones porque se nota la participación de todos ustedes. Profesora, ¿podría yo compartir en algún momento los 10 minutitos que nos quedan? La verdad ha sido una clase bastante dinámica, primero con la participación de las profesoras Pie, ustedes tomando cierta participación en el debate que se está generando el chat, y vamos a intentar, y yo me comprometo a que sea la dinámica que nos acompañe de ahora en adelante. Profesora Paz, la molesto un poquito, se le agradece ahí a Maricel que le gusta la clase, ¿ya? La verdad que vamos a intentar un buen debate es con todos, dice Elena Insulza, entonces eso vamos a ir provocando, por supuesto. Profesora Carolina. Dígame. Si me pudiesen facultar para poder compartir, ¿cierto?, el PowerPoint con los chiquillos e introducir un poquito. La Paz tiene... Sí, profesor. Le doy al tiro la opción. Espéreme. Muchas gracias. Entonces, chicos, yo acá les voy a compartir un poco lo que estaba preparado. Muchas gracias, profesora, muy amable. Entonces, yo aquí les voy a compartir un poquito, ¿cierto?, lo que estaba preparado para el día de hoy, que por supuesto fue enviado para ustedes, así que los invito, por supuesto, a que lo puedan estudiar, lo puedan leer, lo puedan ver, ¿ya? Para dejar la próxima clase, ¿cierto?, y debatir un poco respecto a estos temas, ¿ya? Se lo agradecería, pero demasiado, chicos. Ya, entonces comenzamos hoy la clase 5, que ya la comenzamos, por supuesto, con nuestras profesoras Pie, que nos dieron, ¿cierto?, el puntapié inicial el día de hoy. Se los agradezco eternamente con la retroalimentación. Y el objetivo de hoy era entender y reconocer los diferentes conflictos que se producen en el mundo, ¿ya?
además de valorar la resolución de esto en el entendimiento, ¿cierto? Entendiendo como propio los grupos humanos en el cual nos desenvolvemos. ¿Ya, chicos? Entonces aquí yo no sé si puedo, no, la verdad no puedo estar leyendo el chat en estos momentos, así que vamos a ver estas 3, 4 diapositivas de manera rápida, ya son 4 nomás, y se van a llevar como tarea, ¿cierto? Y de hecho va en la guía, va una guía, ¿cierto? Respecto a estos temas, ya para que no nos vayamos perdiendo. Chicos, dentro de estas organizaciones políticas que hemos ido creando nosotros como hombres, por supuesto que nos vemos en algún momento de la vida, de la historia, envueltos en diferentes conflictos, ¿ya? Y estos conflictos pueden ser territoriales, cuando hablamos en el ámbito internacional principalmente, o causas del conflicto social, ¿ya? Entonces sí me gustaría que lo leyeran para la próxima semana, porque ahí sí vamos a generar un buen debate respecto a los conflictos sociales, ¿ya? Que están en boga hoy por hoy. ¿Ya? Acá arriba yo no sé, no puedo ver. Ya, entonces, rapidito, chicos, conflictos territoriales, ¿ya? Miren, y aquí un tip. Pese a lo que uno podría creer, ¿cierto? Existen, chicos, por lo menos 190 y tantos países, ¿cierto? Reconocidos por la ONU, ¿ya? Pueden ser más, pueden ser menos. Y de esos 190 y tantos países, me van a creer ustedes que 170 y tantos, ¿cierto? Mantienen el día de hoy, ¿cierto? Algún conflicto limítrofe con algún país del mundo. Entonces, lo que uno podría pensar que no sucede, sí sucede, y de manera mucho más cotidiana de lo que uno creyera, ¿ya? Dice, los conflictos, ¿cierto? Geográficos o las líneas fronterizas o líneas divisorias de los países, estados o municipios, aunque en el mapa pueden aparecer de una manera muy clara y definida, en la práctica es casi difícil comprobarlas, ¿ya? Sobre todo en zonas montañosas, selváticas, desiertos y mares, ¿ya? Muchas veces estas líneas divisorias o fronteras se vuelven imaginarias, ¿cierto? Y se prestan principalmente para la confusión y son la puerta que se abre a los conflictos. Ahora, dentro de estos conflictos territoriales, chicos, los encontramos desde el punto de vista religioso, ¿cierto? Que se nos va generando principalmente en el Medio Oriente, entre cristianos, católicos, protestantes o musulmanes judíos también, muy parecido a los conflictos étnicos que se nos generan, ya, y que también los encontramos en el Medio Oriente y que están más bien indicados en los pueblos o naciones judías y palestinas. Y principalmente, chicos, estos conflictos los vemos de maneras políticas y económicas, ¿ya? Y eso ha sido así durante la historia del hombre, ¿ya? Desde que la historia es historia, los conflictos territoriales, políticos y económicos nos han ido acompañando. Les podría mencionar, por supuesto, desde la antigüedad, ya hasta los que se generaron, chicos, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, y que venían acompañados de los dos grandes conceptos que vamos a ver en la segunda temporada del año, ¿cierto? Que tiene que ver con la colonización primero y el imperialismo, ¿ya? Que fueron los cimientos de la Primera Guerra Mundial. El colonialismo y el imperialismo, ¿cierto?, han planteado los conflictos territoriales más grandes en la historia de la humanidad. Lo vamos a ver con tiempo, ¿ya? Le estamos dando solo una vuelta, ¿ya? Principalmente porque el colonialismo y el imperialismo tuvieron, ¿cierto?, como objeto principal lo que aparece acá, el conflicto por los recursos, ¿ya? Que tiene que ver principalmente con ir, ¿cierto? Y quitar de manera muchas veces fehaciente y a través de la fuerza el petróleo, el agua, la tierra y los minerales, ¿ya? A no olvidarse de eso. Profesora, ¿tenemos tiempo o se nos está acabando? ¿Tenemos 5 minutitos más? A ver, profesor, déjeme ver. Sí, profesor, sí. Ya, voy a ir al chat. Conflicto político en la Araucanía. Ese es un conflicto político, Cristian Torres. Perfecto, la Araucanía, conflicto territorial por secula seculorum, ¿cierto? En nuestra historia
reciente como país, ¿cierto? Un conflicto que hasta el día de hoy no está solucionado. Abigail nos dice, yo diría más bien un conflicto político en la Araucanía. Otra visión, muy bien, se agradece. Como el mar, ¿cierto? Un conflicto, yo les iba a preguntar a ustedes algún conflicto en el que Chile se hubiese, ¿cierto?, visto inmerso. Y por supuesto el conflicto del mar con nuestros hermanos bolivianos es un tema que, si bien está resuelto a través de los tribunales de La Haya, ¿cierto?, para nuestros queridos hermanos no es tan así, ¿ya? Ese es un conflicto territorial, por supuesto. Y Álvaro Silva tiene toda la razón. Ahí tenemos todavía un conflicto muy latente con nuestros hermanos argentinos, ¿cierto? Respecto a la frontera en la Patagonia. Cristian Torres lo dice también. ¿Ya? Así que bien que se manejen y que lo vayamos, ¿cierto?, comprendiendo de esa manera. Irene Méndez nos dice, Chile vive rodeado de conflictos. ¿Ah? La verdad que sí, tanto internacionales como lo que hemos estado viendo, como los conflictos sociales que aparecen en pantalla, ¿ya? Y que eso ya son más propios de nuestro país, ya cercano, por supuesto, chicos, el conflicto del 18 de octubre de 2019, ¿ya? Que ahí hay mucho que hablar. Ya Valentina dice, el mapa argentino sale Punta Arena como de ellos, y se ríe. Pía dice, los bolivianos con salida al mar. Mira, Wilmer nos dice el conflicto entre Argentina e Inglaterra, que bueno, ¿cierto? Ahí por las Malvinas. Imagínense, una nación tan poderosa en el otro lado del mundo, peleando acá al final de él, ¿cierto? Con Argentina. ¿Ya? Y ahí ya nosotros vamos a entrar, ¿cierto? Y ya se está viendo en el chat, ¿cierto? Los conflictos, ¿cierto? Las causas y consecuencias del conflicto social. ¿Ya? Y yo se los voy a leer rapidito, ahí se nos va a generar un debate, pero impresionante, que podríamos seguirlo la próxima semana. Yo los invito a que estudien, vean el tema para que podamos, ¿cierto?, expresarnos con un mayor conocimiento y respeto. Les voy a decir por último que un conflicto social se da cuando se producen situaciones en países o regiones que pueden dar lugar a circunstancias desagradables para la convivencia y la integración social, ¿ya? Y entre estas situaciones podríamos destacar, ¿cierto?, como causas del conflicto social, la desigualdad, ¿ya? Tanto social como económica, la corrupción, por supuesto, la ausencia del Estado, la falta de legislación, ¿cierto?, crisis económicas, crisis naturales, pobreza, ¿ya? Homofobia, pobreza, como bien decía ahí, ¿cierto? Machismo y racismo. ¿Ya? Y dentro, chicos, y por último, dentro de las consecuencias de este conflicto social, del cual vamos a hablar la próxima semana, por supuesto, ¿cierto?, que nos va a acarrear desgraciadamente una migración ilegal. Vamos a dar ejemplos la próxima semana: delincuencia y vandalismo, corrupción y narcotráfico, pobreza, malestar social y falta de recursos. ¿Ya? Un poco eso para ir dejando, ¿cierto?, que nos vayamos introduciendo, queridos estudiantes, para que la próxima semana vengamos con la idea de debatir y de poner cada uno de nuestro parecer con respeto, por supuesto, acá junto a todos los compañeros. ¿Ya? Aunque Chile tiene más conflictos internacionales, Rapa Nui nos dice por último. La verdad, chicos, yo les agradezco mucho la participación el día de hoy. ¿Ya? Vamos a intentar, por supuesto, que cada una de las clases que vengan, sigamos teniendo la misma dinámica, y en honor al tiempo, en realidad, nos vamos a ir despidiendo. ¿Cierto? Dejar de compartir. Chicos, por último, les recuerdo, tanto el PPT como la guía a desarrollar se les fue enviado, ¿ya? Yo los invito a que puedan ver, echarle una mirada, reconocer, para que vengamos la próxima semana, ¿cierto?, y podamos ir resolviendo las dudas como lo hicimos en la clase de hoy, ¿ya? La verdad, como nunca, yo les agradezco mucho la participación. Ya me comprometí con ustedes con que esta fuera la dinámica que vamos a comenzar a seguir, el espacio semana a semana que van a tener nuestras profesoras Pie
también para sus puntos de vista, ¿cierto? Y una mirada mucho más didáctica que ellas pueden entregarles a ustedes, mucho más que yo. Ya, Valentina Thierry acaba de suspirar, pueden ir a descansar, a estar con la familia, aprovechen a la familia, abrazos, cariños en tiempos complicados como estos, ¿cierto? Los quiero mucho, ojalá ustedes también me quieran, ¿cierto? Que nos queramos todos como seres humanos, ya la verdad... Buenas noches, profesor, y muchas gracias por su paciencia y ser tan especial con nosotros, tenernos tanta paciencia.